Hola, soy André, bienvenidos a mis lecciones filosóficas. Hoy trataremos de esclarecer el problema del ser en la filosofía de Martin Heidegger. El problema que aborda Heidegger en su investigación titulada Sein und Zeit es el sentido del ser, die Frage nach dem Sinn von Sein. No se trata de los entes, sino del ser. Este y no otro es el tema de la investigación y su fin previo es la interpretación del tiempo como el horizonte posible de cualquier intelección del ser en general. Heidegger insiste de un modo especial. No se olvide esto como se hace con demasiada frecuencia, en que la cuestión fundamental es el sentido del ser. Lo demás es previo y sirve para llegar a esa cuestión fundamental. Heidegger parte de considerar el problema en la metafísica anterior. El ser se ha entendido desde Aristóteles como trascendental, lo más universal de todo, una universalidad que no es la del género como quería Platón, sino la fundada en la unidad de la analogía. Pero este concepto de ser no es, dice Heidegger, el más claro, sino al revés, es el más oscuro. Ser o sein no es lo mismo que ente, seindes. El ser no se puede definir, pero esto mismo plantea la cuestión de su sentido. El ser es el concepto más comprensible y más evidente. Todo el mundo comprende el decir el cielo es azul, yo estoy alegre, pero el hecho de que comprendamos en el uso cotidiano el ser y sin embargo no sea oscuro su sentido y su relación con el ente muestra que hay aquí una enigma. Y esto es lo que obliga a plantear la cuestión del sentido del ser. Toda ontología, dice Heidegger, es ciega si no explica primero suficientemente el sentido del ser y comprende esta explicación como su tema fundamental. La ciencia como comportamiento del hombre tiene el modo de ser de este ente que es el hombre. A este ente llama Heidegger Dasein. Traduzco Dasein por existir, infinitivo sustantivado, lo mismo que Dasein para distinguirlo del término de raíz latina, existens, que usa Heidegger en otro sentido y que vierto por la misma palabra existencia. Yo creo que es la menos mala de las traducciones posible, la más literal y a la vez la menos violenta en la lengua española. Pero advierte Heidegger que la ciencia no es el único modo de ser del existir, ni siquiera el más próximo. El existir se entiende en su ser. La comprensión del ser es una determinación del ser del existir y por esto puede decirse que el existir es ontológico. El ser del Dasein, del existir, es la existenz, la existencia. Heidegger llama existencial a lo que se refiere a la estructura de la existencia misma. La analítica ontológica del ente, que es el existir, requiere una consideración previa de la existencialidad, es decir, el modo de ser del ente que existe. Pero aquí está ya la idea del ser y la analítica del existir supone la cuestión previa del sentido del ser en general. Pero en las ciencias el existir trata con ente que no son forzosamente el mismo. Ahora bien, al existir le pertenece esencialmente estar en un mundo.
La comprensión del ser, el existir, supone, pues, de un modo igualmente originario, la comprensión del mundo y del ser del ente que se encuentra dentro de este mundo. Las ontologías de los entes que no son existir están fundadas, por consiguiente, en la estructura óntica del existir. Esta es la razón de que debamos buscar en la analítica existencial del existir la ontología fundamental de la que únicamente pueden surgir todas las demás. El existir tiene una primacia sobre todo lo demás ente. En primer lugar, una primacia óntica. Este ente está determinado en su ser por la existencia. Y en segundo lugar, ontológica, el existir es en sí mismo, por su determinación como existencia, ontológico. Y en tercer lugar, como al existir le pertenece una comprensión del ser que no es existir, tiene una primacia ontológica, es condición de la posibilidad de todas las ontologías. Y por esto, ningún modo de ser específico permanece oculto al existir.